Bendiciones, bendiciones. Una vez más aquí listo para compartir la palabra de Dios en la tercera parte de la redención del primogénito. Entonces, comencemos. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre lo que es la Pascua, ¿cierto? En el momento, la Pascua que es para redimir al primogénito. Amén. Bueno, nosotros vemos ahorita en Éxodo 12, 1, 14, donde Dios quería que el pueblo de Dios comenzara a celebrar unas fiestas. Esas fiestas en hebreo se dice Moedim, que eran unas fiestas donde era un lugar donde iba a haber una reunión, era un tiempo separado para el pueblo de Dios y el mismo Dios. Entonces, en Éxodo 12, 1, 14, él comienza dándole las instrucciones. Y yo te lo quiero leer desde el Éxodo 1 al 14. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Recuerda que en ese tiempo era lo que era el mes Abib, donde estaba la cosecha de la cebada. Entonces ellos tenían que ver dónde comenzaba, la cebada estaba madura y desde ahí comenzaba el año. Entonces decía, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. O sea que cuando comenzaba el mes, al 10º mes tenían que escoger un corderito. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. ¿Sí? Estas son las características. El animalito que escogieron en el 10. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí quiero hacer un paréntesis. O sea, para que ustedes vayan pensando, porque esto lo vamos a desarrollar. Y yo te voy a mostrar bíblicamente que Jesús tiene que cumplir todo esto, ¿sí? Acuérdense que si a nosotros nos han enseñado que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, ¿cierto? Y hay cosas que no nos concuerdan, ¿cierto? No concuerdan ciertas cosas, como la de los 3 años y medio. Eso no concuerda con lo que dice la Biblia, o sea, lo que dice el Antiguo Testamento, porque aquí dice que el corderito tenía que ser de 1 año. ¿Sí? Y nos han vendido la idea de que fueron 3 años y medio. Eso yo te lo voy a explicar después, pero quiero decirte que si Jesús era el Cordero de Dios, tenía que ser igualito a este. Y de hecho, él cumplió muchas cosas, y te adelanto una de las cosas, él murió entre las 2 tardes, ¿cierto? Recuerda que habían 2 tardes, de 12 a 3 y de 3 a 6. Entonces, él murió a las 3 de la tarde, que es la hora novena, porque la hora novena el día comenzaba desde las 6. O sea, el día en cuestión de la luz solar, desde las 6 de la mañana más o menos hasta las 6 horas más 9, son 15 horas. O sea que, pero son 15, ¿cierto? O sea que las 15 12 más 3, 15. O sea que la Biblia se cumple. Y Jesucristo cumplió toda la palabra. Por eso Él tiene que cumplir también que Él era un corderito de 1 año. Entonces, pero luego lo vemos. Por eso ahí te dejo a ver, hay una discrepancia donde está lo que cuenta los 3 evangelios y el evangelio de Juan, porque el único evangelio que aumentaron ciertas cosas fue en el evangelio de Juan. Entonces, pero luego te lo voy a comprobar bíblicamente, ¿sí? Esto te lo voy a comprobar bíblicamente, por eso esto es un estudio. Esto es uno secuencial de todo lo que Él me ha dado para que podamos entender y podemos soportar que Jesús es el Señor. Amén. Porque para muchos van a decir, yo sé que Jesús es el Señor, ¿sí? Pero para otros, en el caso mío, a mí me gusta indagar más, ¿sí? No me gusta que metan también los dedos a la boca y que uno diga sí a todo, amén a todo. No. Tenemos que estudiar lo que dice la palabra, porque muchas veces nos repiten lo que han escuchado en otras predicaciones, entonces se repite y pues como no se estudia lo que se repite, entonces repetimos todas esas cosas, ¿no? Son un trabalenguas, pero es así, amén. Pero tenemos que estudiar, amén. Tenemos que estudiar lo que dice la palabra. Entonces sigamos. Ok, y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, ¿sí? Entre los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Son palabras claves, carne asada al fuego, ¿cierto? Porque eso también tiene que cumplirlo Jesús. Su carne tenía que ir asada al fuego.
Pero luego lo miramos. Y si usted vio las clases de el misterio y la piedad, ahí está todo, ¿ok? Entonces, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Ahí te voy a explicar un poquito. Él decía que tenían que asar lo que era la cabeza, los pies y las entrañas, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Entonces, eso pasó en el Antiguo Testamento. Ahorita en Romanos 12 nos dice que nosotros que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Entonces nosotros también tenemos que presentar nuestra cabeza, nuestras entrañas y nuestros pies. ¿Pero qué quiere decir eso? Que la cabeza representa nuestra mente, nuestro pensar. ¿Sí? Muchas veces lo que nosotros pensamos lo hablamos, porque las palabras son pensamientos hablados. Entonces Dios quiere también que presentemos lo que estamos pensando, lo que estamos meditando, que filtremos que lo que estamos pensando sea conforme a la palabra de Dios, que no haya pensamientos de mal. También otro dice que las entrañas representan nuestro interior, nuestro hombre interior, el corazón, las intenciones del corazón. ¿Cómo están las intenciones del corazón? Así sean pequeñitas o en gran manera. Entonces cada uno tenemos que mirar y presentar, no verlo conforme a lo que usted cree, sino con lo que dice la palabra. Entonces miramos y comparamos nuestro corazón con lo que dice la palabra y vemos que si estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios o no. Y también las piernas que tipifica el mover. O sea que nosotros tenemos que ver cómo nos estamos moviendo, hacia dónde nos estamos moviendo, porque muchas veces las personas, por mucho que sean cristianas, también se van a hacer cosas que no debe de hacer. Se alejan de la luz y se van hacia la oscuridad y pasan cosas en la oscuridad. Cuando usted está en una casa a luz y se va la luz y no hay nada, ¿cierto? Se va la energía y usted empieza se dice, voy a ir a coger los fósforos, ¿sí? o el aire, el encendedor y se golpea contra la pared, ¿sí? Porque está oscuro, porque pues, ese cambio de luz a oscuridad pues también queda uno como... Sí, pues no puede ver muy bien, entonces se golpea. Y así pasa muchas veces. El cristiano sale de la luz de la palabra y quiere hacer la luz a las cosas como él quiere y mucha hay tropiezo. Entonces ya cuando están pasando las situaciones difíciles, dice, ay no, yo tengo que meterme otra vez a la luz. Y eso está bien. Por eso nosotros tenemos que estar en el camino. Amén. Entonces sigamos. Entonces tenemos que presentar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones delante de Dios. Entonces dice lo siguiente: y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. ¿Sí? Tenemos que ceñirnos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Ceñidos, listos para caminar. ¿Sí? Ceñidos los lomos, ¿con qué? Con la verdad, con la palabra de Dios. Vuestro calzado, dice, en vuestros pies. Tenemos que estar ya calzados, ¿cierto? Si usted puede leer eso, lo que dice en Efesios 6, que es la armadura de Dios. Entonces nos ceñimos, ¿sí? Porque vamos en acción, tenemos que ceñirnos, tenemos que ponernos los zapatos para caminar. Dice, y vuestro bordón en vuestra mano. El bordón era como una vara de autoridad, era una vara, ¿cierto? Una vara larga donde ellos usaban para caminar. Entonces dice, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué había que comerse apresuradamente? Dice, es la Pascua de Jehová, porque esta es una gran oportunidad si usted no conoce al Señor en este momento, si la obra de Cristo que Él hizo por amor a nosotros, tienes que comértela rápido, tienes que abrir tu corazón rápido, porque si le das tiempo al tiempo, de pronto usted no sabe qué pueda pasar el día de mañana y vas a perder esa gran oportunidad de estar con el Señor en la eternidad. Amén. Por eso hay que comerla apresuradamente y tenemos que estar listos porque tenemos que avanzar. Amén. Entonces, si ves, el pueblo estaba comiendo eso en Egipto, ¿cierto? Estaba comiendo en Egipto, pero ellos tenían que estar listos porque iban a andar, ¿sí? Y tenían que caminar. O sea, alístense, vístanse, estén listos porque aquí nos vamos. Entonces, así va a pasar con el pueblo de Dios. ¿Qué pasó después con el pueblo de Dios? Se fueron al monte de Sinaí a encontrarse con el Señor. Amén. Y también podemos ver que en la palabra de Dios dice que en Apocalipsis 12 dice que Israel va a estar guardada en el desierto. Eso puede ver en Apocalipsis 19 algo, ¿sí? 19, 20 y pico, usted lo puede leer. Amén. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Dice, y ejecutaré mis juicios en todos
los dioses de Egipto. Entonces, ¿por cómo ejecutó todos los juicios él en los dioses de Egipto? Con las 10 plagas, porque esas 10 plagas representan todos los dioses que eran de Egipto. O sea, cada plaga era un dios que ellos adoraban. Amén. Entonces, si usted tiene varias cosas que está adorando, sí, diga, eso no es. Esté bien seguro que el único a que adora es al Señor, porque si no, va a haber juicio contra usted, mis hermanos. Va a haber juicio contra usted. Amén. Entonces dice, yo Jehová. O sea, Él lo va a hacer. Amén. Y la sangre, porque si las cosas que son sombra van a ser figuras, ¿cierto? O sea, que todo lo que pasó acá va a pasar acá. ¿Por qué? Porque la Biblia es cíclica. Entonces dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Amén. O sea, la sangre de Cristo. Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. O sea, no va a haber plaga, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Amén. Cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Y este día será en memoria. En memoria tenemos que recordarnos. Ahí se lo estoy diciendo. Recuerde, usted ya está libre. Sí, él dice, será memoria. Amén. Y lo celebraréis como fiestas solemnes para Jehová durante vuestras generaciones. Mire que nosotros vimos creo que fue en la palabra cristiano, en el video del origen de la palabra cristiano, ahí vimos que también nosotros somos Israel, e inclusive si usted no me cree, pues también puede verlo en Romanos 11, usted puede leerlo, ¿cierto? Donde está Israel y luego vienen los gentiles y todos se unen y dice que Israel va a ser salvo. ¿Por qué? Porque vamos a ser salvos a través de la simiente, que es la promesa que le hicieron a Abraham antes, a través de la simiente que es Jesucristo, que lo dice Gálatas 3, usted puede leer Gálatas 3, y ahí va a haber también Gálatas 3:13, dice que Cristo nos redimió de la maldición, y luego dice que Él es la simiente. Usted puede leerlo. Entonces nosotros celebramos las fiestas de Jehová. Usted me dice, yo no celebro esas fiestas judías. No son judías, son las fiestas de Jehová. Amén. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento se dice que son fiestas judías porque los que escribieron tenían rasgos más que todo griegos. Se habían pasado esa generación, entre ellos no creían. Es como cuando aquí se celebra en Estados Unidos la fiesta de lo de Thanksgiving. Eso es una fiesta de aquí a Estados Unidos. Pues yo vivo en Estados Unidos y la celebro porque obviamente estoy en Estados Unidos y es una fiesta donde uno se reúne gracias a Dios, a compartir con los seres queridos. Pero acá la palabra celebrar, porque la gente dice, no, yo no celebro esa cosa porque eso es no. Si usted busca la palabra celebrar, que eso también lo voy a repetir de pronto más adelante cuando llegue a ese tema, la palabra celebrar en hebreo quiere decir yadá, y yadá quiere decir alzar la mano, rendirse delante de Dios, humillarse. Entonces dice, y lo celebraréis como fiesta solemne, o sea, y te humillarás y recordarás como fiesta solemne, dice, con vuestras generaciones. Amén. Por eso mucha gente dice, no, yo no celebro las fiestas. Usted las celebra. Yo le aseguro que todo que conoce al Señor la celebra. Todos. Amén. Todos la celebran. Lo que pasa es que uno no sabe que la celebran. ¿Y cómo la celebra? Porque usted cree en Jesucristo. Porque Él es nuestra Pascua. Dice la palabra, que luego lo vamos a ver. Él es nuestra Pascua. Lo que Él hizo, lo que está diciendo aquí, en lo que pasó en ese tiempo con la historia de Moisés, Dios ya lo hizo. Entonces Él es nuestra Pascua. Entonces nosotros celebramos nuestra Pascua, que es Jesucristo. Amén. Entonces dice, y por estatuto perpetuo lo celebrarás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que transmitirle esto a nuestros hijos y los hijos a sus hijos y así sucesivamente, así como lo hizo en el tiempo de Abraham, de Moisés, que ellos iban hablando y entonces la gente se iba entendiendo. Vuestro padre Moisés, Abraham dijo esto, no, Moisés también dijo esto. Entonces la gente repetía y ellos repetían esto. Amén. Lo que pasa es que ahora, pues como no se lee la Biblia, pues tampoco van a repetir, porque pues que repite si no se lee. Amén. Por eso tenemos que estudiar la Biblia para repetir lo que dice la Biblia. Entonces dice Éxodo 12, 21, 24. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, ¿sí? Entonces aquí ya Dios le había dicho cómo eran las cosas, y él va al pueblo y le dice, sacad y tomaos cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. ¿Sí? Un lebrillo es una vasijita, ¿cierto? Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Porque el lebrillo también, en el original también puede ser una vasijita que había en el umbral. Era el umbral, ¿sí? El umbral es
Si usted ve una puerta, eso que está en la mitad como un hierrito, en unas paredes como un hierrito o una división, eso es el umbral. Entonces ahí estaba también donde le estaba la sangre, y de ahí podía coger con el hisopo y pintaban. O también pues lo representan con un cosito, con una vasijita. Para ahorita lo vamos a estudiar y vamos a ver esto. Dice, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Sí? Tienen que estar en las casas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Acá que no dice por qué, dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. ¿Sí? Y cuando vea la sangre en el dintel y en las dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. O sea que él pasará por la puerta, y al que venía hiriendo, venía hiriendo, le dijo, no, aquí no, aquí está, aquí, él pasaba, ¿cierto? Entonces aquí no hay mortandad, porque ellos están en pacto, ellos están haciendo lo que yo les mandé a decir con Moisés. Dice, guardaré esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Si ves, si usted tiene esto en los dinteles, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver cuál es los dintel y cuál es el poste. Si usted lo tiene eso y usted tiene en el corazón esta palabra, esta relación, usted no tiene porque está echando de golpes, de maldiciones ni nada de eso. Usted ya es libre. Nosotros somos libres en Cristo Jesús, ¿ok? Pero no tenemos que tener libertinaje, tenemos que tener una vía libre en la palabra de Dios. Amén. Bueno, esta es la famosa fiesta de la Pascua, una fiesta donde la vamos a estudiar más detalladamente en próximas clases. Pero Pascua quiere decir pasar por encima, ¿sí? Y no creo que sea como las películas, que era como una nube que pasaba y mataba gente, fue matando, eso no. Sí, no, que nos han enseñado muchas veces la palabra a punta de Hollywood. Pero allí en esa puerta, recuerde que había una puerta donde estaban la sangre en los dinteles y en los postes y en el dintel se echaba la sangre donde había un lebrillo. Pues la palabra lebrillo la vamos a ver que también era el umbral, quiere decir umbral, pero la tipificaron como una vasijita, pero era el umbral. ¿Y qué pasaba en ese umbral? Bueno, en esa puerta, cuando una persona iba a entrar en un pacto con otra, el anfitrión cogía y mataba a un animalito. Entonces lo mataba en la puerta principal, y la sangre caía derramada en el umbral, ¿cierto? Entonces la persona que estaba con él, si quería aceptar el pacto, él pasaba por encima de esa sangre, pasaba por encima de la puerta del umbral y entraban en pacto. Entonces él entraba y cenaba con él, y así se comían el animalito que habían sacrificado. Pero si la persona no entraba en pacto, lo que hacía era que pisaba el umbral, pisaba, que ahí estaba la sangre, y que eso quería decir, yo no entro en pacto. Amén. Entonces eso es lo que quería decir. Pero mira que antes de que haya un pacto, tenía que estar la muerte de un animalito. Y mire que Sofonías 1:7-10 en la Biblia de las Américas dice lo siguiente: calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. Porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Entonces, eso es lo que está haciendo ahorita el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo nos está consagrando. Y sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Aquel día castigará a todos los que saltan sobre el umbral. ¿Sí? De los que, recuerden, el que salta sobre el umbral, el que pisa el umbral, nos está diciendo yo no entro en pacto. Amén. A los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. Y habrá aquel día, declara el Señor, gritos de auxilio desde la puerta del pescado. Una de las puertas que en el tiempo de Nehemías, que cuando hicieron los muros, había unas puertas, ¿cierto? Entre ellas está la puerta del pescado. Dice, y gemido desde el segundo distrito y gran estruendo desde las colinas. Amén. Entonces, como digo, mucha gente en las puertas. No sé si usted ha entrado a casas donde detrás de la puerta hay sábila, donde hay cosas raras, o sea, ponen sábila, una cosa de ruda, y bueno, ponen imágenes y todo eso. Entonces, la persona al pasar y ponían eso, entonces quería decir que estaba en pacto con esa gente. Entonces, pero mire lo que dice Deuteronomio 6:9. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Por eso los judíos, ellos hacen lo que es tienen una mezuzá, y pues ellos lo hacen literalmente. Ellos amarran una cajita que aquí, que esto, y empieza a enredarse y empiezan a hacer unas oraciones y todo eso, mirando hacia allá. Eso lo hacen ellos. Amén. Entonces, nosotros con esta explicación tenemos que ir a lo que decía Éxodo 12:23 para poder ya entrar al tema. O sea, ir desarrollando y ir mirando la aplicación, ¿no? Éxodo 12:23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Sí, eso es lo que acabamos de leer ahorita. Éxodo 12:23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. No es que pase de largo, pasará aquella puerta. ¿Sí? Él pasará a puerta y no dejará entrar al heridor. O sea, el heridor le decía, aquí estoy yo, sigue derecho. Mira a ver cuál casa no tiene la sangre de los dinteles, pero esta casa, ¿por qué? Porque él entraba y la llenaba y estaba la presencia de Dios y protección. Acuérdate que él está en la protección. Entonces él entraba. Entonces, si ves, Dios quería pasar por encima, Jehová quería pasar por encima, entrar por esa puerta, pasar por esa puerta, porque Dios quería entrar en pacto. Porque los que tenían esa señal entraban en el pacto, iba a redimir el primogénito de todas estas personas. ¿Sí? Entraba y redimía a los primogénitos, y a los que no tenían la señal morían. Y esto es una sombra, esto era una sombra de lo que ahorita nosotros lo vemos como un hecho. Por eso yo te voy a hablar ahorita del nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto, así resumidamente, es donde cuando Dios ve que las cosas están haciendo mal, ¿cierto? Porque empiezan a hacer tradiciones y todo esto por parte de los sacerdotes y del pueblo, decidió hacer un nuevo pacto, ¿sí? Decidió hacer un nuevo pacto, ya que no era por la sangre de un cordero, sino por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de su Hijo amado, el cual Juan lo llamó el Cordero de Dios. Entonces miremos lo que dice Jeremías 31, 33. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Sí? Es que eso se trata de Israel y de Judá, porque todo comenzó con Israel, sino que se dividieron entre la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso lo está diciendo la palabra, pero no está diciendo con los cristianos, no está diciendo con los católicos, no está diciendo con ninguna religión, está diciendo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces usted me puede decir, ¿y nosotros qué? Pues nosotros qué, tienes que ver el video del origen de la palabra cristiano, ahí te vas a dar cuenta que nosotros pertenecemos a Israel, ¿sí? Que somos Israel. ¿A través de quién? De la simiente que se llama Jesucristo. Léete Romanos 11, por favor. No sé si lo haya hecho, te lo he nombrado en todos los videos. Estos videos te lo digo, no sé si lo hayas hecho. Amén. Entonces, si lo has hecho, hágalo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Él está diciendo, no va a hacer esto como antes, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Por qué? Porque ellos se prostituyeron, fornicaron, Señor, con otros dioses, ¿sí ves? Hicieron cosas que no tenían que hacer. Eso lo puede ver en Jeremías, también Jeremías 3 o Jeremías 6. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, ¿sí? Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora miremos que Jesús está hablando con sus discípulos, ¿cierto? Porque Jesús es la Pascua y él empieza a hablar con ellos y les empieza a enseñar sobre este tema. Entonces en Mateo 26, 28, él les comienza a decir, les dice lo siguiente: y mientras comían, tomó su pan y bendijo y los partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ellos todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mire que él está diciendo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Por qué la sangre del nuevo pacto? Porque ellos sabían que en los dinteles ese derramamiento de sangre era la señal del pacto, ¿cierto? Entonces le está diciendo, no, ahorita mi sangre, ¿sí? Es el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, que esa sangre derramada que va a haber era para
perdonar todos los pecados de las personas. Por eso mire lo que dice la palabra en Apocalipsis 3:20. Ahorita sí estamos atando cosas, ¿cierto? Acuérdate que el sacrificio era en el dintel con las puertas. Luego Sofonía nos dice que la gente que no estaba, que los que pisaban el umbral no iban a estar en el pacto, que iban a estar muertos, iban a matarlo y todo esto. Ahorita en Apocalipsis 3:20 mira lo que dice. Y he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está? A la puerta, ¿sí ves? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Esto es un pacto. Esto es un pacto. Entonces, ¿qué quiere decirte? ¿Qué quiero decirte? Que quizás Dios en esta mañana está tocando la puerta de tu corazón. Sí, y quizás te está tocando, porque muchas veces le toca darle duro. Sí, te está tocando la puerta del corazón. Dice, si alguno, ahí es la palabra alguno es clave, porque no todos oyen, no todos deciden. La vida es un resultado de decisiones, ¿cierto? No todos escuchan la puerta y abren, ¿cierto? Sino que dice, si alguno, ¿sí? Porque Dios, mire que Dios sabe que no todos lo van a oír. Dice, si alguno oye mi voz, ¿cuál es la voz? La palabra. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra? ¿Sí? La palabra de Dios, ¿cierto? Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Por eso el Señor dijo, yo me voy y le dejaré a otro. Entonces, por eso el Señor dijo que este edificio le iba a derrumbar y en 3 días este templo lo iba a derrumbar, que no iba a caer piedra sobre piedra y que en 3 días se iba a levantar otro. Entonces no estaban, porque ese templo fue destruido en el año 70, pero después de Cristo. Sí, en los años 70 después de Cristo. Entonces, mucho tiempo después de que murió Jesucristo. Pero él estaba hablando de que iban a hacer otro templo, porque el templo es el corazón, porque cuando él murió, el Espíritu Santo de Dios o el Espíritu del Señor mora en nosotros, porque él no habita en templo hecho por mano de hombres, él habita en nuestros corazones. Amén. En los corazones. Tenemos que tener eso bien claro. Él no habita en el templo, o sea, cuando usted vaya a la iglesia, usted no va a buscar la presencia de Dios, usted va a llevar la presencia de Dios, es muy diferente, porque mucha gente va a buscar porque piensa que no la tienen. Por eso le dicen al pastor, pastor, ore por mí, que a usted Dios sí lo escucha. Pastor, ore por mí, que mi hija está enfermita. Pastor, eso está bien porque quieren también intercesión en esa parte. Pero Dios va a mirar también la intención del corazón. Usted, por ejemplo, mi hijo viene acá y él no le va a decir a mi esposa, mami, dígale a mi papá que tal cosa. Es un ejemplo, ¿no? Que tal cosa, que me haga este favor o tal. ¿Sí? Él no, él es mi hijo, él viene directamente ante mí. ¿Sí ves? O sea, la cuestión es que usted tiene que saber que usted es hijo de Dios y que la presencia del Espíritu Santo está en usted y que usted tiene una comunión directa con el Padre. Por eso la palabra dice que él quitó el velo. ¿Sí? El velo que estaba en el medio. ¿De cuál medio? Del lugar santo, del lugar santísimo. Recuerde que en el lugar santo estaban los sacerdotes y en el lugar santísimo solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. ¿Y dónde están los levitas? Los levitas eran los que estaban afuera, o sea, los levitas inexpertos, los levitas inmaduros eran los que estaban aprendiendo cómo se hacía el sacrificio, eran como ayudantes allá afuera en el atrio. Solamente los que tenían la barba, que quiere decir madurez, podían entrar al tabernáculo, o sea, a la tienda. Entonces eso es lo que tipifica. Amén. Entonces tenemos que crecer espiritualmente para que no encontremos intermediación, ¿sí? Porque muchas religiones van y buscan intermediación de personas. No es así, mis hermanos. Usted tiene relación directa con Dios. Amén. Eso lo dice la palabra. Amén, amén. Entonces, como nosotros vimos o estamos estudiando, vimos que los pactos se hacían en una puerta, ¿cierto? En una puerta, ese pacto se hacía en una puerta, entonces busquemos lo que pasaba en las puertas, ¿sí te parece? Entonces, miremos en Génesis 3:24, mire que dice, de hecho pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces el árbol de la vida es la puerta, ¿sí? La puerta que nos lleva al cielo, la puerta donde lleva la presencia de Dios.
porque ese árbol de la vida es Jesucristo, es tipificado como Jesucristo. Por eso el mismo árbol que está al final en Apocalipsis 22, usted lo puede leer. Entonces ese mismo árbol es Jesucristo, esa es la puerta. Entonces él puso querubines alrededor. ¿Para qué? Para que el hombre, Adán, no entrara y comiera ese árbol, porque iba a morir eternamente. Entonces esa es una de las puertas. La otra podemos ver es la puerta del tabernáculo. ¿Sí? Esa puerta podemos entender que todo el tabernáculo representa a Jesucristo. ¿Sí? Y vemos lo que dice en eso 27, 13, 16. Y el ancho del atrio por el lado del oriente, mire, el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, ¿sí? Que es lo mismo, habrá 50 codos, las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 y con sus 3 basas. Y para la puerta, ¿sí ves? Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. ¿Cómo es la puerta? ¿De qué colores? Azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Entonces, esas puertas también representan lo que es los evangelios. ¿Sí ves? Entonces, por ejemplo, aquí dice que era de color azul. El azul lo representa, tipifica lo que es salvación, ¿cierto? Y lo representa, más que todo lo que habla es el Evangelio de Juan, donde muestra al Señor como el Hijo de Dios. El púrpura, pues, habla de Jesucristo como Rey, y eso lo habla el libro de Mateo. El carmesí lo habla el libro de Marcos, porque muestra a Jesús como siervo, ¿cierto? Un siervo que se da, un siervo sufriente. Y lino torcido, pues representa al hombre, ¿cierto? Al Evangelio de Juan, al Evangelio de Lucas, que representa, muestra a Jesús como el Hijo del Hombre. Entonces, dice que la persona entraba por el tabernáculo, y yo te quiero mostrar en la concordancia Strong lo que quiere decir la palabra oriente. La palabra oriente, dentro de una de sus cosas, es eterno, ¿cierto? O sea que vemos que la puerta estaba hacia el oriente, o sea que hacia lo eterno, ¿sí ves? Estaba hacia lo eterno, o sea que la entrada estaba mirando hacia lo eterno. Entonces, ¿qué había después de esa puerta? Sí, yo te lo voy a mostrar, ahorita usted lo va a ver aquí en el dibujo. Entonces, en lo primero que ellos entraban, encontraban un altar de bronce. Ese altar de bronce tipifica la obra expiatoria de Jesucristo. Sí, la obra expiatoria y el holocausto de Jesucristo que vimos en el misterio de la piedad. Dice, para luego nosotros encontrarnos, o sea, cuando la persona hacía el sacrificio, no la persona, el sacerdote llegaba, iba a presentar las cosas, el sacrificio, o iba a entrar al lugar santo. Antes de entrar al lugar santo había un lavacro, ¿cierto? Ese lavacro que estaba hecho con bronce, ellos tenían que lavarse para entrar limpiamente al tabernáculo. Entonces eso nos tipifica, que el lavacro tipifica lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos lava, ¿sí? La palabra de Dios es la que nos lava. Ya cuando el sacerdote entraba, estaba la menorá, ¿cierto? Que representa la luz, ¿cierto? La luz, y Jesús es la luz del mundo, ¿cierto? Y Él se fue, dejó al Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está con nosotros, por eso nosotros somos la luz del mundo. Y al frente estaba la palabra de Dios, por eso nosotros tenemos que iluminar también, hablando la palabra, enseñando también la palabra, y también pues con lo que nosotros hacemos. Entonces, al frente estaban los panes de la proposición, que eran 12, ¿cierto? 12 panes, los cuales estaban en 6 y 6, que son los 66 libros de la Biblia. Entonces, luego, más adelantico, estaba el altar de incienso. O sea, el altar de incienso representa la ascensión de Jesucristo, representa las oraciones que nosotros hacemos, que creo que también lo dice Apocalipsis 19, si no está mal, que son las oraciones de los justos. Entonces, eso es lo que representa. Entonces, lo que hacía el sumo sacerdote, es que colocaban él cogía de las brasas, las brasas era de allá del altar de bronce, cogía una parte con una palita de oro, una palita, y la llevaban, la colocaban en el lugar
en el lugar santo, donde estaba el altar de incienso, y también le colocaban unas especies aromáticas. Entonces cuando se colocaba eso y se llegaba, eso se creaba un humo, ¿sí? Se llenaba eso de humo, y allá en el lugar santísimo pues se cubría todo. ¿Por qué? Porque Dios no quería que tuviera, no podía, si el hombre entraba y sin hacer esto iba a morir. Amén. Entonces más adelante vemos que estaba el velo, y el velito, ese velo pues obviamente ya se cayó ahora, y estaba el arca del pacto. Ese arca representa la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios. Estaba la gloria de Dios. Entonces podemos ver que todo el tabernáculo es un proceso para llegar a la gloria de Dios. ¿Y la gloria dónde está? En el oriente. Y nosotros vemos en las clases pasadas dónde viene el oriente. El oriente. Usted ve que por ejemplo en Ezequiel 40, por ahí, 47, dice que la gloria de Dios entra por el oriente. Todo es por el oriente, ¿sí ves? Entonces, no es casualidad, y lo podemos ver aquí en este dibujo que estás viendo, o lo estoy mostrando ahora, pues no sé por qué no lo he editado este video, digámoslo así. Vemos que en el atrio estaba iluminado por el sol, ¿cierto? En esta muestra de lo que es el tabernáculo. Todos los levitas, porque acuérdense que los sacerdotes tienen que ser levitas y tienen que estar sirviendo ahí en ese tabernáculo. Entonces los inexpertos, ellos ayudaban a los sacerdotes ya que estaban con más experiencia, y ellos iban mirando y aprendiendo, le iban enseñando cómo era el corte del animalito para que no sufriera, qué es lo que había que sacrificar, todas estas cosas. Entonces, cómo era el proceso, todo lo que lo hacían. Después vemos que esto está representado por el sol, ¿cierto? En ese atrio estaba la luz del sol, ¿cierto? La luz del sol, ¿sí? Porque está la luz del sol. Y podemos ver en Eclesiastés que dice la palabra que el sol sale para los justos y para los injustos. Usted puede ver el libro de Eclesiastés que habla mucho sobre el sol. Después yo lo tipifico también con base a eso. Del lugar santo podemos ver que está iluminado por la palabra de Dios, porque ahí está tipificado lo que es la menorá y lo que es los panes de la proposición. Entonces está iluminado por la palabra de Dios, y podemos ver con los proverbios, ¿sí? Porque los proverbios hablan sobre la sabiduría, toda esta enseñanza de la palabra, y es también representado con la agradable voluntad, ¿cierto? Acuérdense que hay buena, agradable y perfecta voluntad. Y también en el lugar santísimo está iluminado por la gloria de Dios, como lo acabamos de decir. Ahí está la presencia de Dios, y usted puede leer el libro de los cantares que habla sobre el amado y la amada, ¿sí? La novia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Yo sé que ese libro de los cantares, eso no se lee, ¿sí? Y la verdad yo estoy consciente desde los 14 años, tengo 51, y ese libro de los cantares, si mucho, 1 o 2, no más de 5, ¿sí? Que me han nombrado un versiculito y se salen de ahí, no lo nombran, no lo explican, ¿sí? Porque allá hay sabiduría, allá hay cosas que Dios quiere para nosotros, que tenemos que entender, porque Dios está preparando una novia. Entonces, si nosotros estamos preparando una novia, tenemos que también saber qué es lo que pasaba en ese momento. Entonces tienes que leerlo si lo quieres leer, pues. Y ahí es donde está la perfecta voluntad. Pero recuerde que todo este tabernáculo representa a Jesucristo, la puerta, el altar de bronce, el lavacro, lo que estaba dentro del lugar santo y lo que está en el lugar santísimo. Pero vemos que Jesucristo derribó ese velo. O sea que en el lugar santo entran solamente los sacerdotes maduros, ¿sí? Entran los sacerdotes, y solamente el sumo sacerdote puede entrar allá, como te lo dije. Pero ahorita ese velo se cayó, o sea que todos los sacerdotes pueden entrar ahí. ¿Sí ves? Todos los sacerdotes. Por eso dice la palabra en 1 Pedro 9 que somos linajes, un pueblo escogido, que somos reyes y sacerdotes. Usted como rey y sacerdote, usted tiene autoridad, y tiene el sacerdocio, el sacerdote el que hace las obras justas, ¿sí? El sacerdote hace las obras justas, o sea que usted tiene ya entrada directa al Padre. Por eso dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gloria. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. O sea que usted como sacerdote, pues usted es sacerdote, lo que pasa de pronto está inexperto, apenas está comenzando,
¿cierto? Que usted mire, va conociendo la palabra, se va lavando, va conociendo, va queriendo experiencia para ser ya ese sacerdote fuerte. Es decir, mientras tanto va pidiendo ayuda, ¿sí? Va pidiendo ayuda, intercesión, va pidiendo, porque no sabes cómo hacer las cosas, como los niños, hay que llevarlos de la mano para que cuando caminen, para que no se caigan. Entonces, pero yo digo ya un bigotón ya grandote, ¿sí? Y uno llevándole la mano para que no la caigan, no. Usted se supone que ya conoce hace tiempo, tiene que ya saber tiene que ya conocer la palabra. Si no lo conoce, pues arranca a conocerla. Y por eso yo te invito a que veas este canal que se llama Maduros Más No Perfectos, que aquí te la estoy enseñando. Porque Dios quiere hombres maduros, Dios quiere hombres maduros, sí, porque los sacerdotes levitas se quedan afuera. Sí, el que no madura se queda afuera. Si usted no me cree, léase Ezequiel 40, ahí lo dice, Ezequiel 40, los levitas, sacerdotes levitas en el reino milenial se van a quedar afuera atendiendo a la gente. Solamente los sacerdotes Sadoc van a entrar a servir dentro del templo, solo dice la palabra, léalo. Y esos sacerdotes Sadoc son los justos, ¿sí? Por eso, y los justos son los sacerdotes que hacen las cosas correctas. Los levitas son los que están ahí, sí, que hacen las cosas. Por eso Él hizo un nuevo pacto. Amén. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso esa puerta, ¿sabe cómo se llama esa puerta? Del tabernáculo, la puerta le llaman la puerta del camino, porque si usted va derechito a la gloria de Dios y todo el mundo va derechito a través de la obra, entra conociendo al camino, ¿cierto? Entra a la obra, ¿sí? Al sacrificio, ¿sí? Al sacrificio, reconoce la muerte de Jesucristo, va y comienza a limpiarse a través de la palabra de Dios, se va purificando para luego ya poder entrar y poder entender más un poco la Biblia, para luego ya tener una intercesión en oración y todo esto, para entrar también a la gloria de Dios. Amén. Sí, esa es la puerta del camino. Yo soy el camino, dice, la verdad y la vida, porque Él lo contiene todo. Entonces Jesús es el único, mis hermanos. Ahí no está diciendo yo soy uno de los caminos. Si en otras partes te están diciendo que hay otro camino, vea. Sí, cuando usted, haga cuenta cuando usted va por un laberinto. Vámonos por aquí, vámonos por aquí. Y usted arranca a caminar por ahí y le dice, no es por acá. Usted le cree porque hay gente que cree experta y dice, es por acá. Entonces usted se mete y cuando va una pared, ay, Dios mío, pues para devolverse como si no se acuerda de poco de vueltas que dio y se pierde en todo eso. Entonces, el único camino es Jesucristo. No te vayas por acá, no te vayas por acá, es por acá. Por eso dice que creo que había un ciego que estaba junto al camino. Busque la palabra camino en la Biblia, ahí hay mucha enseñanza. Jesús es el camino, nosotros tenemos que estar en el camino. Amén. Entonces, pero mire lo que dice la palabra. Dice en Juan 17:9. Mire que estamos atando todo lo que es la puerta. Estamos hablando de la puerta que es Jesucristo a través del árbol de la vida, la puerta en el tabernáculo. Ahorita miremos, Jesús es la puerta. Juan 17:9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Tremendo eso. Él es la puerta, ¿sí ves? ¿Cuál es la puerta de las ovejas? Si usted ve en Nehemías, la primera puerta que hicieron fue la puerta de las ovejas. Sí, que está al norte, estaba hacia allá, está hacia acá, hacia la parte de arriba, y empiezan a construirla hasta llegar hasta la última, que es la puerta de la inspección, para luego cerrar la muralla con la puerta de las ovejas. La primera puerta de las ovejas es la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones y vienen ladrones son y saltadores, pero no lo oyeron las ovejas. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mira lo que dice, el que por mí entrare, si ves, ¿se acuerdan del tabernáculo? Será salvo, porque creyó en la obra de Jesucristo. Entrará y saldrá y hallará los pastos en la eternidad, con el Señor reinando aquí en la tierra, mis hermanos. Esto se trata de eso. Amén. Entonces la obra de Jesucristo representa la puerta. Si usted ve
la foto que estoy mostrando, la cabeza representa el dintel, las manos representa lo que son los postes, las pies representan lo que es el umbral. Y nosotros podemos ver que Jesucristo es la puerta que nos lleva a la vida eterna. Y cuando nosotros entramos en pacto con el sacrificio que Él hizo y reconociendo que por su sangre nosotros somos perdonados y por la obra del holocausto que Él fue resucitado, nosotros somos redimidos como los primogénitos. Por eso dice la palabra que nosotros estamos en la congregación de los primogénitos. Con eso comenzamos este tema. Somos perdonados por su sangre y salvados de la muerte eterna en ese holocausto que Jesús hizo, mis hermanos. Por eso este tema de la redención del primogénito, porque todo lo hizo Jesucristo por amor a nosotros. Y si usted no me cree, mire lo que le va a leer en Zacarías 14:9. Zacarías 14:9. Díselo así, 14:4, pero va a leer en el del 1. He aquí el día de Jehová viene. O sea, está hablando de lo futuro, usted lo puede leer. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Amén. Entonces, mire lo que está diciendo aquí. Jesucristo es la puerta. ¿Sí? Allí en esa cruz donde usted, si fue a Israel, ahí de Israel, o donde usted lo ve en el Monte de los Olivos, ahí fue crucificado el Señor. Y por ahí mismo va a firmar los pies. ¿Para qué? Para que nosotros entremos. Si usted no ha entrado, que usted tenga la oportunidad de entrar. Por eso yo te invito a que veamos Romanos 10:9 ya para terminar. Así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Yo sé que esto de la palabra Señor lo han generalizado, que es el Señor porque gobierna mi vida. No, parte de eso es verdad, pero la palabra Señor es Adón, ¿sí? Era el Adón. Jesús es el Adón es el que era Jehová. Cuando hablan Adonai es Jehová. O sea, cuando usted reconoce que Jesús es el Señor, cuando usted reconoce que Jesús es Jehová, o sea, cuando usted cree que Él es el Hijo de Dios, que Él se manifestó aquí en la tierra para salvarte, dice, y creyeres en tu corazón. Tienes que creerlo en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí es? Que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. O sea, que tienes que reconocer y creer y reconocer lo que Él hizo en ese altar de bronce. ¿Se acuerda que hablamos? Donde derramaban la sangre del corderito antes de ponerlo a consumirlo, ¿sí? Donde se consumía el animalito. Ahí ese representaba el holocausto, y el holocausto es la ofrenda encendida, pero eso representa también cuando Jesús fue al infierno. Salmo 18, lo puedes leer. Entonces dice, cuando usted cree eso y de corazón que Dios lo levantó de los muertos, Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Entonces no sé si eres salvo o no eres salvo, pero yo te invito a que tomes una decisión en este día o en esta mañana, en este momento que estás viendo este video. Haga una firmeza, y quizás de pronto en este momento estás con palabra confundida, de pronto no te han enseñado cosas raras ahí. Es el momento de que lo hagas, que entiendas que hay un solo camino, que ese camino se llama Jesucristo, que Él es la puerta. Como acabamos de ver, esa puerta es la que hizo el sacrificio, que Él derramó toda su sangre, y por ahí la gente va a entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él, cuando venga en aquel día, Él va a pararse en ese mismo lugar. Amén. Y usted va a ver en la próxima clase con la vaca alazana, en el sacrificio de la vaca roja, vas a ver una revelación con base a la puerta. Mire que esto es poco a poco, mis hermanos.
Por eso te invito, sigue estudiando, sigue aquí conectado con este canal que se llama Maduros, más no perfectos, y yo sé que el Señor te va a dar más conocimiento. Amén. Pues entonces, cerremos nuestros ojos. Yo quiero hacer una oración por ti. Padre Dios Todopoderoso, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias en este día, en este momento que estoy haciendo este video y que mi hermano está viéndolo, Padre de la gloria. Señor, unidos, Señor, en acuerdo, Señor, declaramos que tú eres el Señor, Dios. Señor, que reconocemos la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario por amor a nosotros, Dios, para que a través de ella, Señor, a través de tu palabra nosotros, digamos, nos comencemos a purificar, a limpiar, porque tú quieres un pueblo en santidad, porque dice tu palabra que sin santidad nadie te verá, Padre. Por eso, Señor, te damos gracias porque a través de hasta tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, para que nos dirigiera, que fuera ese bastón, esa ayuda, ese paráclito, para que podamos vivir una vida en santidad, Señor Dios, para que podamos entrar, Señor, ante el trono de la gloria, Señor, y podemos escucharte, Señor, hablar, Señor, para que podamos, Señor Dios, ver ese trono de la gloria y poder estar confiados, Señor, para alcanzar esa misericordia, Señor Dios, y hallar esa gracia en el oportuno socorro, porque necesitamos de ti, Señor. Todos los días necesitamos de ti, por eso queremos estar siempre delante de tu presencia, Dios. Por eso yo declaro, Padre Santo, Señor, que estas personas que están viendo este video se afianzan en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si es la primera vez, Señor Dios, que esta persona está viendo este video, que estás tú tocando su corazón, reargulléndolo, Padre Santo, y seas tú, Señor, ministrándolo y llevándolo, Señor, Padre, al lugar que tú lo quieres, Padre de la gloria, porque tú quieres que él florezca, que tú quieres que él él crezca y madure, Señor, para que también, Señor, alcance la estatura del varón perfecto, Padre. Bendícenos en este día, bendícenos en este momento, Dios de la gloria. Te damos gracias y te damos la honra y la gloria a ti, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues yo te invito que no dejes que te suscribas, que le des like, y pues que me contactes a madurosmanoperfectos@gmail.com. Ahí te lo dejo en la pantalla. Ánimo, pues muchas bendiciones, y espero que esta palabra haya sido edificación y veas que todo es a través de Jesús, todo es Jesús. Amén. Pues muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video. Chao. Bye.